Su gran verdad es por siempre eterna y sus promesas sé que cumplirá. Él nació y salvó al mundo, Jesús. Hay una luz que vence a las tinieblas y por los siglos siempre reinará. Nos libera de nuestras cadenas. Jesús, Jesús, Él calma las aguas, le habla al mar, Él cruza el fuego conmigo. Él ruge con fuerza, Cordero de Dios, mi vida Él sana en sus manos. Jesús, su nombre yo clamo en la angustia y su canción consuela mi interior. Hay una voz que calma la tormenta. Él es Jesús, Jesús. Él calma las aguas, le habla al mar, Él cruza el fuego conmigo. Él ruge con fuerza, Cordero de Dios, mi vida Él sana en sus manos. Oh Jesús, Mesías, tú salvas, en tu nombre hay poder, me das fuerza, me redimes, en tu nombre hay poder, hay poder. Él calma las aguas, le habla al mar, Él cruza el fuego conmigo. Él ruge con fuerza, Cordero de Dios, mi vida Él sana en sus manos. Él calma las aguas, le habla al mar, Él cruza el fuego conmigo. Él ruge con fuerza, Cordero de Dios, mi vida Él sana en sus manos. Oh Jesús, no hay otro nombre, oh Jesús, no hay otro nombre. Buen día, hermanos de la Iglesia de Liniers, ahí en calle Vinón. Qué alegría poder compartir con ustedes en este día el mensaje de la palabra de Dios. Seguramente no es de la forma que hubiera querido, me gustaría estar frente a frente, poder vernos cara a cara físicamente, abrir las puertas del templo, estrecharnos en un abrazo, estar más cerca, pero bueno, hoy Dios permitió en su voluntad que estemos de esta forma. Gracias a Dios que tenemos este medio, ¿no? Un celular, un dispositivo móvil para poder filmarnos y para poder utilizar este canal que también muchas personas seguramente están viendo del otro lado y compartiendo estos mensajes. Así que les agradezco la invitación, agradezco a Dios porque Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros en este día también, en lo particular. Quiera Dios que Él pueda hablar a tu corazón, a tu vida, en el lugar en donde estás, en la situación en la que te encontrás. Siempre hay un mensaje, la voz de Dios
habla en lo personal. Así que te invito a comenzar viendo un pequeño video de una historia muy conocida, y si no la conoces la vas a conocer hoy por primera vez. Luego vamos a hablar un poquito y reflexionar acerca de ella. Que Dios te bendiga. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir, quien es el Cristo, y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Podemos ver esta historia una y mil veces y nos va a seguir enseñando, nos va a seguir impactando. En lo personal, el accionar de Jesucristo para con esa persona, esta mujer samaritana, que estaba lejos de Dios, que evidentemente tenía necesidad de Dios, no tenía paz en su vida, estaba alejada de la verdad, estaba avergonzada por su vida. Sin embargo, Jesucristo va al encuentro de ella en aquel pozo y le habla de esta agua que no era la que saciaba físicamente su sed, sino la que saciaba espiritualmente, el agua de vida,
cómo me desafía cada día a mí que un día entregué mi vida a Cristo, que creo en Jesucristo, que creo en Dios, que es mi Salvador, cómo me desafía día a día a accionar, a tener esa misma actitud que tuvo Jesús, de ir a buscar al que está necesitado de Él. Y también es un reflejo del amor de Dios por medio de Cristo a las personas, un vivo testimonio del amor de Dios a las personas. Él se manifiesta en cada una de las personas y nosotros somos portadores de esa verdad y tenemos que poder también predicarla, mostrarles a aquellos que están lejos de Dios el amor de Dios, mostrarles el amor de Cristo, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Y ese efecto sigue siendo hoy real, ese efecto sigue siendo hoy el efecto de vida para todo aquel que en Él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna, como dice su palabra. Qué bueno compartir esto, y la verdad que tenía ganas de traer a esta pequeña reflexión una palabra, ¿sí? Esta pandemia nos confrontó, en lo personal, estar separado físicamente de mis hermanos, no poder hoy estar junto a ustedes, me hizo ver lo importante y lo necesario que es estar juntos. Ahora, no dejamos de ser iglesia, nos extrañamos, nos gustaría estar frente a frente, vernos las caras, estrecharnos en un abrazo. Somos muy cariñosos y nos gusta estar cerca los unos de los otros y poder vernos. No es lo mismo estar por medio de una pantalla, pero Dios lo permitió así. Ahora, en esa necesidad de estar juntos, no dejamos de ser iglesia. Gracias a Dios que nos da esta posibilidad también de estar juntos por medio de esta tecnología, y no dejamos nunca de ser iglesia, no dejamos de estar en comunión. Como tampoco debemos dejar de seguir predicando. Miren, el Señor utilizaba cualquier momento para predicar, para hablar sobre el reino, aquel reino que Él establecía, que iba a establecer a partir de esa muerte en la cruz y resurrección, decir que el reino de los cielos se había acercado. El mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, el enviado del cielo para tomar tu lugar y mi lugar en aquella cruz y cargar el pecado del mundo, para redimirnos, para presentarnos delante de Dios sin mancha, como dice su palabra. Y qué hermoso que esto, que pasó hace más de 2000 años, se ha cumplido y tiene todavía efecto hoy día. Y de esto te queremos hablar. Mirá, desde el principio, si vas a la palabra de Dios, en Génesis habla del pecado original. El hombre, la mujer, allí en el huerto del Edén, desobedeciendo a Dios, siendo expulsados de aquel lugar que había sido preparado para ellos. Y allí comienza una enemistad, podemos llamarle, una separación, donde el hombre decide desobedecer a los preceptos de Dios, a lo que Dios había marcado, y hacer su camino. Un camino errado, un camino errático que comienza en ese momento, y esa enemistad que sigue hasta el día de hoy, con este pecado que entra en el hombre. Y esta enemistad produce una separación. Ahora, cuando dos partes están separadas, evidentemente debe haber algo entre esas dos partes para que se vuelvan a unir, y esa es la palabra que quería traerles en este momento, que es la palabra reconciliación. Reconciliar. Esa palabra que se utiliza mucho cuando se habla de dos personas, de una pareja que se ha distanciado, o de una relación familiar donde hubo una enemistad de por medio por algún conflicto, o una relación de amistad, ¿no? Y en este tiempo que vivimos, tan ríspido, con tantos conflictos personales, tan River Boca, ¿no? De un lado o del otro, la grieta de por medio, y tantos temas que terminan separando a las personas por temas que muchas veces no son importantes ni prioritarios, sino que tienen que ver con las posiciones personales. Ahora, cuando aparece esta enemistad entre dos partes, esta enemistad entre dos personas, para que se vuelvan a unir debe haber algo que las una. Debe haber una reconciliación. Me viene a la mente un puente. Un puente es aquella construcción
Imagínense que une un lugar con el otro. Me imagino la punta de un cerro con la punta de otro cerro, una montaña, en el medio un precipicio, y tener que ir de un lugar a otro, juntar este lugar con el otro extremo. Bueno, evidentemente necesitamos algo que lo una. Necesitamos un puente. Ahora, la característica que tiene el puente está muy bueno porque no solo une un lugar con otro, sino que también hay que construirlo. Hay que accionar para que ese puente se construya y pueda unir una parte con otra. Ahora, esta palabra reconciliación es la palabra que define lo que Jesús estaba haciendo con esta mujer samaritana. Yendo a su encuentro, sentándose allí, mirándole, hablando, estableciendo una relación cuando el contexto histórico, social, no le permitía, porque los judíos estaban totalmente en contra, rechazaban a los samaritanos. Él rompe todo tipo de barrera religiosa, de barrera social, de barrera de formalismo, de todo lo que querramos nosotros poner en ese momento. Él lo quita para establecer una relación con esta mujer, para reconciliar a esta mujer con Dios. Y la palabra de Dios en Romanos 3, versículo 10, dice que todos estamos enemistados con Dios. Dice la palabra que no hay justo ni aun uno. No hay nadie que pueda, ningún ser humano en la tierra que pueda ser llamado justo, perfecto delante de Dios, sin pecado. Todos pecamos, dice la palabra. Estamos todos separados de Dios por nuestro propio pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, dice su palabra. Todos nos desviamos, todos nos descarriamos, dice la palabra. Y estamos separados de Dios. Ahora, les voy a invitar a que busquen conmigo unos versículos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un versículo muy conocido, si no lo escuchaste nunca, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, leemos este versículo y es hermoso y tan esperanzador, porque nos dice que si estamos en Cristo, si creemos en Jesucristo, si creemos en su muerte y resurrección en la cruz, si creemos que Él es el dador de vida, el Hijo de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, y yo le entrego mi vida, dice la palabra que nueva criatura soy. Las cosas viejas, mi pecado, quedan allí, pasado, sepultado, todo Él lo hace nuevo, lo transforma, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora nos quedamos con este versículo, pero si leemos los versículos siguientes, miren el versículo 18, dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Y mira qué frase hermosa: reconciliaos con Dios. Ahora, esta reconciliación a la cual hace alusión Pablo allí en Corintios no proviene de mí, no proviene de vos, sino que es acción pura de Dios, del amor de Dios para con cada uno de nosotros. La procedencia, el origen de este amor es de parte de Dios, por medio de Jesucristo. La reconciliación es algo que nosotros recibimos por gracia. Y necesitamos creer, debemos creer en esto para poder unir aquellas partes que están separadas. Mi vida con la vida de Cristo. Para que Cristo dé vida a mi vida, yo debo inclinarme ante Él, yo debo pedirle perdón por mis pecados, yo debo arrepentirme por mi vida y ser transformado en nueva vida, porque así lo dice su palabra, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Como dice la historia de la oveja perdida, por una sola que se apartó, el pastor fue y la buscó, porque le amaba. Nosotros nos perdimos y Él nos halló. Nosotros nos alejamos y Él nos fue a buscar. Nosotros pecamos y Él nos perdona.
Ese es el amor de Dios para con el hombre, una y otra vez a través de los tiempos. Ahora acompáñame, porque como decíamos, todo esto proviene de Dios. No es nada de mérito nuestro, sino que es todo mérito de Dios por medio de Jesucristo. Busca en Efesios capítulo 2, versículo 4, acompáñame en esta lectura. Efesios capítulo 2, versículo 4, 5 y 8 vamos a leer. Dice: pero Dios, que es rico, mirá qué hermoso, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8, porque por gracia, el regalo inmerecido de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ningún mérito es nuestro, pues es regalo de Dios, pues es don de Dios. Miren, Cristo, Jesucristo, en el plan de Dios, reconcilió al hombre con Dios y carga en él el pecado de la humanidad. Dice la palabra que la creación gime con dolores de parto a causa del pecado. Ahora, la libertad gloriosa que nos da el Señor por medio de Cristo es por pura gracia. Y volvemos allí en 2 Corintios, ¿sí? Como leíamos, y no nos quedamos con ese versículo 17 nada más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí todas son hechas nuevas las cosas, sino que dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué hermoso poder pensar en esto. No solo el Padre acciona, Dios toma las riendas para poder acercarse a nosotros, los pecadores, por medio de Cristo, sino que una vez que nosotros confesamos nuestros pecados, nos rendimos ante sus pies, le damos nuestra vida a Dios, al Señor, diciéndole que Él tome control de nuestra vida, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, Él hace todas las cosas nuevas, y no queda todo ahí, sino que como dice el versículo 18, dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice este versículo que Dios estaba reconciliando al hombre por medio de Cristo, no tomándole en cuenta sus pecados. Ahora, que no los toma en cuenta quiere decir que no son el peso suficiente para condenarlos, sino que por medio de Cristo Él los quita. Ahora, no los ignora. Los pecados del hombre no son ignorados por el Señor. Por eso debemos arrepentirnos, ir a sus pies y pedirle perdón por nuestros pecados a nuestro Señor, para que Él se apiade de nosotros, para que su misericordia llegue a nuestra vida, para que ese amor nos inunde, para que esa agua viva corra como ríos de agua viva en nuestro interior. Ahora, esta relación del hombre en su pecado con Dios, Pablo la resume allí en Romanos 3. Acompáñenme, Romanos 3, 23. ¿Sí? Un versículo tan conocido también que pone de manifiesto la situación del hombre con respecto a Dios y también pone de manifiesto la acción, el accionar de Dios para con el hombre. ¿Sí? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, estamos separados de la gloria de Dios. 24 dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué hay gratis en esta época, no? Absolutamente nada. Y lo gratis muchas veces sale caro, ¿no? Ahora miren lo que estamos hablando acá, de la vida. Y no solo de la vida, sino de la vida eterna. Dice la palabra de Dios que el Señor, por su amor, a pesar de mi pecado, por su gracia y por su misericordia, nos justifica de manera gratuita. Quiere decir que yo no tengo que hacer nada porque todo fue hecho por Cristo en la cruz. No tengo que hacer nada más que creer en esta obra redentora para que el Señor me justifique delante de Dios. Dice el versículo 25, a quien Dios puso, a Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué hermoso poder vivir esta esperanza, saber que en este amor divino reflejado por medio de Cristo, hoy estamos vos y yo, que tenemos la posibilidad
de llegar a nuestro Padre, que no hay nada que nos impida llegar. Mi pecado fue cargado por Jesucristo, por aquel único Cordero sin mancha que podía cargarlo, que podía tomar mi lugar en la cruz, aquel único sustituto para mi vida en esa cruz sangrienta, en esa cruz de pecado, era Jesucristo. Y qué hermoso es poder creer en esto, poder confiar en esto, poder recibir el perdón de Dios por medio de Jesucristo y poder así ser receptores también de su amor. La justicia viene de Dios. Somos justos, dice la palabra, por medio de Él. Él nos ve justos por medio de Cristo. ¿Somos santos? No, no somos santos. Pero nuestra santidad también Dios la ve por medio de Cristo. Él nos hace justos, nos hace santos. Somos culpables, sí, pero Jesucristo carga con mi culpabilidad y con tu culpabilidad. Y delante de Dios ya no somos culpables, sino que somos redimidos por Él. Somos justificados por Él. De modo que si alguno está en Cristo, leíamos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo te invito en este día a que puedas tener un encuentro con Jesús. Si todavía no le diste tu vida a Jesucristo, si crees que Él es el Hijo de Dios, que vino al mundo y tomó tu lugar, si tenés una necesidad como aquella mujer samaritana que estaba perdida, avergonzada, rechazada por muchos, con una vida totalmente errante, si tenés una necesidad de paz en tu vida, en tu corazón, el Señor, Dios, hoy te está invitando a que vayas a sus pies, a que le reconozcas como el dador. De aquel proviene la gracia y la salvación. Si le reconozco como mi Salvador, Él es fiel y justo, dice su palabra, para perdonar mis pecados y para reconciliarme con Él. Qué hermosa palabra. Y si ya le diste tu vida a Cristo, como yo lo hice hace muchos años, que esta hermosa historia que leímos al principio, que pudimos ver al principio, y esta palabra reconciliación nos haga meditar, reflexionar de lo que debemos hacer mientras estemos en este mundo. Los tiempos no son nuestros, los tiempos son de Dios, pero Él nos está invitando a que nosotros seamos agentes de reconciliación de aquellos que están separados. No levantamos banderas ni condenamos a aquellos que se pierden, sino que mostramos el amor de Jesucristo a aquellas vidas que están necesitadas. Y le pedimos a Dios, le pido a Dios personalmente que Él me utilice para poder ser de bendición a aquellos que están lejos de Él, para poder ser ese agente de reconciliación, como decíamos, aquel que pueda establecer la unión entre Dios y los hombres, que Dios nos utilice día a día para seguir testimoniando de su palabra, para seguir predicando de esto que es la vida, y no solo la vida, sino que la vida eterna. Hermanos, que Dios nos bendiga.